que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Forjando Futuro, un programa de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores para la difusión y reflexión de las luchas populares y para la comprensión y transformación de nuestra realidad. Solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo, pueblo organizado. Que la revolución socialista debe ser feminista. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos una vez más en su programa Forjando Futuro. Esta vez no estamos en vivo, esta es una grabación por diversos motivos, sobre todo de tiempos y agendas. Y esto lo explicamos precisamente por el tema que vamos a abordar y es una plática con Alejandro Valdés. Él es del CITIC. Es un sindicato de investigadores de los diversos institutos de las ciencias de la salud. Ya nos platicará un poco más de qué trata esto. Y precisamente lo queremos entrevistar, queremos platicar contigo, Alejandro, porque sabemos que están en un conflicto, están exigiendo la firma de un contrato colectivo de trabajo que pueda regular las relaciones laborales en las que se encuentran. A lo mejor la mayoría podemos tener la idea de que como son trabajadores investigadores, son trabajadores aparentemente privilegiados o que cuentan con condiciones de trabajo superiores a las que otros trabajadores pueden tener. Y nos gustaría también conocer un poco acerca de esto, ¿no? Acerca de cómo, bueno, tal cual, a qué se dedican, en dónde están empleados, cómo se organizan, qué es el CITIC. Entonces, pues sin más, te doy la palabra. Igual podemos estar como interviniendo para hacer preguntas en caso de que sea necesario, pero siéntete como también en libertad de platicarnos un poco para que no tanto nosotros como quienes nos pueden estar escuchando conozcan acerca de este sindicato, de su lucha y de sus exigencias. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por este espacio de comunicación. Bueno, yo soy secretario general del Sindicato Independiente de los Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud, que es un sindicato formado por investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Especialidad. Estos son instituciones sectorizadas de la Secretaría de Salud. Sí, estos se conocen más por la atención médica especializada que dan, a excepción de salud pública, que hace estudios de salud pública. Todos los demás dan atención a pacientes. Estos institutos pues son los que están dedicados a atención especializada, salud mental en el Instituto Nacional de Psiquiatría, enfermedades infantiles en el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México Federico Gómez, a problemas del embarazo como el Instituto Nacional de Perinatología, problemas neurológicos y de neurocirugías en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el INER, que ya con esto de la pandemia todo el mundo sabe a qué se dedica, pues en todos estos institutos, el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde son especialistas en ortopedia y también en atención de niños quemados, que todos son más conocidos por su atención al público. Sin embargo, en todos estos institutos y hospitales de alta especialidad, así se les conoce, pues también se hace investigación. De hecho, la condición para que no sea un hospital general o se llame hospital general de alta especialidad es que deben tener investigación como parte de sus tareas sustantivas. Y los institutos nacionales, pues también. De sus labores sustantivas debe ser la formación de personal médico de alta especialización, la atención especializada, pero también de manera sustantiva debe haber investigación. Los investigadores en estos institutos y hospitales somos una minoría comparada al total de los trabajadores. En el total, en los 16 hospitales de alta especialidad e institutos nacionales, somos un total de 1,400 investigadores. Y tenemos casos, por ejemplo, con el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, donde una plantilla de 3,000, 2,500 trabajadores,
únicamente 10 son investigadores. También tenemos o el caso del Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde una plantilla de 5,000 trabajadores, solamente 35 son investigadores contratados como tal. Esta situación de ser una minoría y tener unas características laborales o unas funciones muy especializadas como es la investigación, ha hecho que sean excluidos de sus prestaciones, ¿no? Entonces, todos los que somos investigadores somos excluidos de muchas de las prestaciones básicas que tiene cualquier trabajador de salud y por eso decidimos organizarnos. Nosotros, hace rato me lo preguntaban, pues la mayoría de los investigadores hay distintos niveles, hay ayudantes de investigador, ABC, e investigadores en ciencias médicas, así nos llamamos oficialmente, de la A hasta la F. Y son distintos niveles que se llegan por esto que se como meritocracia, dependiendo lo que produzcas y se refiere productividad a la publicación de artículos, a la formación de recursos humanos, cuántos alumnos de posgrado gradúas, cuántos financiamientos para tus investigaciones tienes, pues vas escalando y subiendo otro puesto. Sin embargo, como todo sistema de meritocracia, pues hay pirámides y luego no siempre hay transparencia. Si bien esta situación de que para poder avanzar o para poder formar parte de este sistema de investigación de la Secretaría de Salud, pues la gran mayoría de los que estamos empleados tenemos posgrado. Pero el asunto de tener grados más allá de la licenciatura, del pregrado, pues es una condición para realizar este trabajo. Y no, eso no nos da una condición de privilegio, para nada. De hecho, el asunto es que los que podemos ser investigadores tuvimos la posibilidad de ejercer nuestro derecho a la educación superior. Es un derecho que, aunque está constituido, está escrito en la Constitución, no todo el mundo tiene las condiciones para ejercerlo. Y con muchas historias que se podían contar en lo individual, pero en general, pues todos pudimos ejercer ese derecho y pudimos trabajar en estos espacios. Entonces, esa idea de que somos privilegiados, pues se ha fomentado porque a veces habla de científicos en abstracto, ¿no? Somos trabajadores. De hecho, parte de formar el sindicato es que hicimos conciencia de que somos trabajadores de la Secretaría de Salud. Sí, tenemos un trabajo especializado, pero eso no nos hace más que cualquier otro compañero administrativo, técnico, manual o de personal médico. Sí, hacemos un trabajo especializado y por eso queremos tener un contrato colectivo de trabajo que nos permita tener relaciones laborales transparentes. Porque una característica de estas cosas como particulares de nuestro trabajo es que pues en cada laboratorio, aunque dependiendo del instituto en el que se encuentra uno, se tienen líneas de investigación que son genéricas en cada instituto. En el que yo trabajo es salud mental, pero de esa línea general se derivan proyectos que eso sí tienen que ver con el expertise o el interés de cada investigador, ¿no? Por ejemplo, en mi caso hay quien trabaja depresión, pero haciendo investigaciones con las personas. Y otros que igual podemos trabajar el mismo tema, pero lo hacemos en modelos de aproximación con roedores. Igual en adicciones hay estudios que se hacen con los roedores y estudios que se hacen en campo, ¿no? En comunidades. Entonces, la amplitud de la investigación, y no solamente en el instituto donde yo trabajo, sino en todos, puede ir desde lo más básico, así de estudiar moléculas y células en un laboratorio y todo esto, con microscopios, aparato muy sofisticado, hasta acudir a las comunidades, ¿no? Por ejemplo, ver las condiciones de las comunidades indígenas, las condiciones del desarrollo gestacional, de embarazo en las mujeres indígenas, y qué condicionantes sociales tienen para que se presente mayor mortalidad materno-infantil y cosas por el estilo. Entonces, de ese tamaño es lo amplio de la investigación y todo encaminado a la salud. Entonces, Vale, perdón. entonces, perdón. Buena tarde, compañeros. La materia de trabajo, entonces, de ustedes como investigadores abarca las distintas áreas o los distintos campos de la salud psiquiátrica, sí, digamos, en general, neurológica, gastrointestinal, rehabilitación, en fin. Hay distintos institutos, nos dice son 16
en todo el país y agrupan o contratan aproximadamente a 1,400 trabajadores a nivel nacional. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo que hacen que ustedes comiencen este proceso de organización? El CITIC, pues, forma parte de la nueva Central de Trabajadores y tiene apenas 2 años de su conformación. Es un sindicato nuevo, pero hay un proceso de lucha e históricamente ustedes como trabajadores han sufrido una precarización constante de sus condiciones de trabajo por una conceptualización justamente del investigador abstraído de la sociedad, ¿no? Abstraído del conjunto de problemáticas. Entonces, ¿cuáles fueron estas condiciones laborales que hacen que los investigadores de estos institutos y de los hospitales de alta especialidad partan y exijan mejores condiciones de trabajo? Sí, son dos materias. Una, también incluye los ayudantes de investigador. Una tiene que ver con nuestro salario y las prestaciones. Nuestro salario, pues, salario más o menos como casi todo investigador, pero como casi todo investigador, una parte es el salario como tal y otra parte está compuesto por estímulos, ¿no? Con estos programas que son ajenos a la bilateralidad. Entonces, nosotros, una parte importante del ingreso, sería una tercera parte, está condicionada a una evaluación. Y una evaluación de características punitivas. Si tú no acreditas una evaluación de acuerdo a tu nivel, se te castiga, lo puedo decir así, se te excluye hasta 5 años en la actualidad de poder acceder a ese estímulo. En un principio se había planteado que si no acreditabas 2 evaluaciones te podían disponer de tu plaza, pero ya eso era demasiado inconstitucional, por decirlo de alguna forma, y se retractaron, pero de retractarse eso lo subieron a 5 años, el castigo por no acreditar evaluación. Y luego esa evaluación se da en un contexto donde los recursos son escasos y su manejo no es muy claro o es muy arbitrario, para decirlo de mejor manera. Si bien hay una normatividad que esta es muy genérica y a veces nos habíamos entrampado en la discusión de que más dinero para la ciencia y todas estas discusiones como que es más tangible. Sin embargo, nuestra cuestión fue la siguiente: bueno, puede haber poco o mucho dinero, eso depende de condiciones más allá de nuestra institución, vamos a ponerlo así. Sin embargo, ese poco o mucho dinero llega a los directivos, donde ellos disponen de él como mejor les parezca, sin ninguna normativa clara, sin una discusión académica, nada de eso. Entonces, si es un director de investigación, director general, puede disponer discrecionalmente a qué laboratorio se le apoya o a qué es lo que se compra y cómo se ejerce este dinero. Entonces, cuando hay auditorías o reclamos, pues ellos cumplen, dicen, bueno, el dinero se gasta en investigación, lo que no dice que, vamos a decirlo así, de 10 millones de pesos que dieron para la investigación, todo un año, que es poquito, pues 8 millones se los dio a un grupo de investigadores y los otros 2 se lo repartió a otros 50. Entonces nos encontramos que ese grupo que le tocó mucho dinero, pues de pura casualidad es el grupo de investigadores que trabajan para o con los directores o con los jefes. Entonces, al tener más recursos, ellos tienen más posibilidad de publicar y de producir más. Entonces, cuando llegan las evaluaciones o estos premios por productividad, pues los que lo ganan son ellos. Van equipando sus laboratorios mejor, se tiene una condición favorable, es así privilegiada porque estás por encima de todos sin ninguna discreción. Bueno, no son discretos, es evidente. Entonces, ponen en desventaja a la mayoría de los investigadores, que con pocos recursos, pues tenemos que valernos de las colaboraciones o de una cosa que son los financiamientos externos, que esos sí son muy escasos. Alguna vez cuando nos preguntaban acerca del privilegio, le digo, bueno, pues quieres te lo cambio, porque no sé qué otro trabajador tenga que buscar los recursos para comprarse sus insumos, ¿no? Entonces nosotros si queremos un aparato, un equipo grande, y aquí nos dicen que no tienen dinero para comprártelo, tú tienes que concursar en un programa de financiamiento para poder encontrar tus recursos, ¿no? O sea, cosas como esas son las que pasan. Entonces, pues a veces habla de los grandes investigadores privilegiados, pero pues son grupos que han sido favorecidos por este sistema que
que no es democrático y que no es transparente en la toma de decisiones. Entonces, esas condiciones de injusticia donde pues te dicen que cumplen normatividad, todo lo cumplen con normatividad, pues no da para que sea un desarrollo democrático, ¿no? Entonces, también la disposición de plazas, sobre todo de plazas de, vamos a decir, las más, no sé cómo quiere decir, de las ABC o los eventos de investigador, muchas veces presionan a los compañeros con este asunto de la no productividad, les llegan a hostigar hasta que pueden despedirlos o cambiarlos de adscripción, que eso es muy interesante, para que estos grupos que controlan la investigación en cada instituto contraten personas que van a trabajar para ellos. Entonces todo eso crea pues una especie de tráfico de influencias o de mafia de investigadores que piensan solamente en el desarrollo de ellos. Y eso sí se crea un gran privilegio, llegan a ser los investigadores con mayor nivel de SNI, pero a costa de precarizar el trabajo de los demás. Hay compañeros, compañeras, que sí llegan a tener los niveles de interés, proyectos con mucho recurso, los mejores niveles de productividad, pero lo logran por méritos propios, sin pasar por sobre otros compañeros, al contrario, haciendo redes solidarias, porque también aquí en la ciencia hay investigadores que hacen redes solidarias, donde no te traigo para que trabajes para mí, sino vamos a trabajar juntos para trabajar mejor. Entonces, en esa dinámica de que son la mayoría de los compañeros, pues nos dimos cuenta que pues todos pensábamos lo mismo, y ahí pensamos que a ver que pues finalmente siempre nos han engañado que somos privilegiados, y no es cierto, ¿no? Somos igual trabajadores que además no nos dan los medios de producción que deberían para poder trabajar de manera adecuada, que nos tenemos que buscar, y que muchas veces solamente con la acción solidaria podemos hacerlo. Entonces, acción solidaria que se hace para el trabajo, ¿no? Por ejemplo, no tenemos, alguien no tiene recursos, no, oye, mira, yo tengo estas sustancias que pueden servir, pues yo tengo este aparato que puede servir. Bueno, vamos a hacer un proyecto y colaboramos, 2, 3 laboratorios, pero una colaboración auténtica, ¿no? Horizontal, ¿no? Mi expertillo es hacer histología, yo sé hacer registros fisiológicos, ¿no? Y yo sé hacer análisis de matrices, ¿no? Cosas así, ¿no? Y entre todos nos juntamos y trabajamos y podemos cumplir con la productividad, pero en ese sentido de horizontalidad, ¿no? De respeto, solidaridad. Entonces vimos que eso lo podíamos trasladar a la defensa de nuestros derechos laborales, y que eso que hacíamos de manera espontánea para poder trabajar bien, pues convertirlo como los lineamientos básicos para todo el trabajo científico. Entonces son las dos cosas que nosotros nos planteamos cuando hicimos una propuesta de contrato colectivo de trabajo. Una, somos trabajadores y tenemos derecho a las prestaciones que tiene cualquier trabajador, cosas como días económicos, permisos para cuidados parentales, permisos para defunción. Ha llegado el extremo donde compañeras que quieren pedir licencia de maternidad, los jefes no se los quieren dar, porque dicen, no, pide tus vacaciones, porque dice que yo como jefe no te depende las funciones, te puedo dar un permiso. Entonces, se han llegado a esos extremos que pues no podemos permitirlo. Entonces, se trata de una cuestión de derechos laborales y de transparencia en ese sentido, ¿no? De manejo de los recursos, donde haya equidad y todos tengan oportunidad de trabajar bien. Entonces, eso lo transformamos. ¿Cómo lo podemos transformar en algo que fuera realmente una herramienta de cambio? Pues pensamos que el sindicato era el mejor camino para hacerlo. No sé si tengan otra pregunta, pues también Sí, pues la mayoría. Ajá, dime. Sí, bueno, yo quisiera preguntarte sobre estas condiciones, ¿no? Actualmente ustedes como investigadores no cuentan con contrato colectivo de trabajo. ¿Cuál No. es la norma? ¿Cuál es el parámetro en el que se basa su trabajo? Pues actualmente, digamos, me imagino que cada uno de los institutos tiene normas distintas, ¿no? No sé si aplican para algún programa o para alguna investigación, pero sin reglas de trabajo, los colocan como eternamente becados. ¿Qué es lo que sucede, no? ¿Cuáles son las condiciones de ustedes en el centro de trabajo bajo cuáles se rigen? ¿Hay reglamentos? Bueno, nos regimos así en general por la ley del ISSSTE. Cada instituto
tiene su estatuto de funcionamiento, que está regido por la Ley General de los Institutos Nacionales de Salud. Esa Ley General de los Institutos Nacionales de Salud dice toda la parte médica, paramédica, servicios, y también tiene la parte de investigación, donde hay un aparato rector que antes era la comisión coordinadora, ahorita ya no es la comisión coordinadora del Instituto Nacional de Salud, dependemos directamente de la Secretaría de Salud, y una participación de un departamento que se llama Dirección General de Políticas en Investigación en Salud, que es el que pone las normas de ingreso y permanencia. ¿Qué es donde está la contradicción? Dicen que no podemos ser sindicalizados o no tener prestaciones porque somos de confianza. No somos de confianza porque no nos asignan por dedazo o porque un jefe nos elija. Tenemos que cumplir con un perfil profesiográfico. No sé, para hacer en mi caso, ¿no? Que soy investigador en ciencias médicas C. Para ser investigador en ciencias médicas C, debo tener por lo menos 8 años titulado de la licenciatura, tener el doctorado terminado, tener 3 artículos en los últimos 5 años, de los cuales 2 por lo menos deben ser de primer autor, no 1. Y así, ¿no? O sea, eso pues no es de confianza, ¿no? O sea, finalmente, y además, si voy a trabajar, en el caso de aquí en institución de psiquiatría, pues mis investigaciones tienen que ser relacionadas, ya sea los distintos niveles de investigación, relacionadas con problemas de la salud mental, ¿no? En mi caso, yo trabajo epilepsia y depresión. Entonces, así fue como cumplí y estoy en ese puesto. Entonces, ahí es la primera mentira de que somos de confianza. Sin embargo, así nos siguen considerando. Y sí, nos guiamos por esas reglas de profesiograma porque también, ¿no? Dicen, no, es que ustedes pueden hacer la investigación que quieren. No es cierto, no podemos la investigación que queremos. Podemos plantear líneas de investigación, pero el sentido de la investigación lo define cada instituto. O sea, yo hago cuestiones relacionadas a salud mental, no puedo ir a la perinatología a hacer mis investigaciones si no están asociadas pues, con las enfermedades o con las patologías o los riesgos asociados a la gestación, ¿no? Entonces, en cada instituto son los institutos los que ponen las líneas de investigación y que diga, los lineamientos generales deciden sobre la naturaleza de investigación y las líneas pues ya depende de los investigadores, pero tenemos que cumplir ciertas características, entonces no somos de confianza, ¿no? Porque tenemos que cumplir con una especie de, no es concurso de posición porque no hay, de hecho nosotros los queremos que existan, sino cumplir con características que te permitan integrar. Entonces, como no hay criterios, de repente nos encontramos que, y no es por el otro, porque elijan uno que sea mejor que otro, pero de repente se ocupa una plaza por lo que sea, y resulta que el que llega a esa plaza, pues es una persona que puede estar preparada, eso no lo juzgo, ¿no? Que debe cumplir con las características, pero da la casualidad que esa persona, pues es el alumno de hace años, que es jefe de una división, una subdirección, y entonces alguien que evidente va a tener la misma línea de trabajo y pues va a trabajar para él o con temas relacionados a eso. Y además, pues nada más las elige el director de tu investigación a su criterio. No hay una reflexión de, pues, qué es lo más importante, qué se necesita, qué debemos cambiar. Entonces, esa es la discusión que nos abrir. Entonces, sí, tenemos nuestra relación laboral sí está reglamentada por este profesiograma, por se llama Estatuto de Promoción y Permanencia de los Institutos Nacionales de Salud, que es el que nos rige para nuestra contratación. Pero el asunto es que nos niegan las prestaciones porque somos trabajadores operativos. Entonces, es doble mentira, porque no nos pueden cambiar así nada más del lugar de trabajo, no nos pueden, eso que llaman quitar la confianza, ¿no? Cuando alguien está en un puesto de confianza como personal de enlace que maneja valores, o los mismos directores y subdirectores, ellos son de confianza, ¿no? Alguien los eligió y los puso allí, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo estamos regidos por un Reglamento General de Promoción y Permanencia, el cual también tiene cuestiones que nosotros queremos que se evalúen, que se modifiquen, pero se modifiquen de manera bilateral, no nada más que la autoridad los modifique a conveniencia.
Claro, porque a partir de qué criterios, ¿no? Y un poco me parece interesante porque hay como varias intersecciones en el caso de ustedes. Veo como las discusiones que se dan justo sobre la democratización de las instituciones, ¿no? Sobre el manejo de los recursos y la transparencia de los mismos, evidentemente el tema de las condiciones laborales de los profesionistas en general, particularmente de las y los investigadores, el tema del acceso a la ciencia y la cultura, ¿no? Es decir, son como diversos temas los que están de alguna forma materializados, se podría decir como expresados en el conflicto, y me parece que también de ahí como lo complejo, ¿no? Creo que está muy bien que la exposición que has dado, Alejandro, bastante concreta. Hay dos derechos fundamentales, bueno, 3 derechos fundamentales por parte de los trabajadores que en el caso de su conflicto se están vulnerando, ¿no? El derecho a la libertad sindical, el derecho, pues, a tener la capacidad de asociarte con los trabajadores, con tus compañeros, para poder defender tus derechos individuales y colectivos. Eso es la libertad sindical, ¿no? A final de cuentas, la capacidad de organizarnos para que de forma colectiva podamos defender nuestros derechos individuales y colectivos. El derecho a la contratación colectiva, que es evidentemente un derecho histórico de las y los trabajadores, y el derecho a la estabilidad laboral. Estos 3 derechos fundamentales han sido vulnerados desde hace años por parte de los institutos, digamos, en plena impunidad, porque no había un movimiento de investigadores que respaldara estas demandas, que hiciera valer estos derechos. Muchas veces, por ejemplo, se caen en cuestiones, ¿no? Dicen, por ejemplo, en lo de la última consulta, la ley no se consulta, la ley se aplica, pero lo cierto es que en la aplicación de la ley hay una gran cantidad de vacíos, y si no es por el ejercicio activo de los sujetos, de los colectivos, de las organizaciones, la ley no se aplica y los derechos no se ejercen. Entonces el derecho existe en la ley, pero hay que ejercerlos para que existan y hacerlos valer. En ese sentido, ahorita, digamos, estos 3 derechos que hemos reseñado, contratación colectiva, libertad sindical y estabilidad laboral, se suma otro que es el derecho del ejercicio de huelga como herramienta de las y los trabajadores para poder defender justamente libertad sindical, contratación colectiva y estabilidad en el empleo. Ustedes desde el primer minuto del día de ayer hallaron una huelga en 11 institutos. Nos parece muy importante que puedan hablarnos de este proceso, cómo llegan a huelga, desde cuándo comenzaron la plática con las y los directores, pero antes de eso vamos a hacer una muy breve pausa. Dejamos un largo segmento de plática porque es muy interesante todo lo que nos estás contando, pero queremos regresar de la pausa con este tema, ¿no? Muy bien. Trabajando barato el día, sudando, como mano de obra barata. Nos negociaron, nos traicionaron. Trabajando barato el día, sudando. Las baratas manos obreras van mutilando todos los días. Trabajando barato el día, sudando. Las baratas vidas obreras son solo barata mercancía. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando.
Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso, prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate para dignificarte, mi hermano. Prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate para dignificarte, mi hermano. Para dignificarte, mi hermana. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque el obrero ahora está luchando. Ya estamos de regreso aquí en Forjando Futuro y bueno, continuando justamente con el tema ya del conflicto, ya al terminar del primer segmento, bloque, Rada hacía como este recuento respecto a los derechos laborales individuales y colectivos que se están vulnerando en el caso de ustedes, de los trabajadores investigadores de las ciencias, de los institutos de la salud, y pues quisiéramos escuchar de viva voz qué está pasando, cómo llegan a este punto y un poco también qué perspectivas se abren, hay, y bueno, evidentemente cómo podemos apoyar el conflicto, la lucha, ¿no? Para que dé fin a favor de las demandas de las y los trabajadores. Sí, muy bien. Bueno, el primer derecho que comentaba Rada, de derecho a organizarse, de formar un sindicato, esa trama media tenemos nosotros. No pensaban que fuéramos capaces de, o que teníamos el derecho, nosotros no nos habíamos negado el derecho. Y tanto ha sido este sistema que se mantuvo por muchos años, que compañeros llegaron al extremo de casi pedir permiso a su jefe para ver si podía sindicalizar, ¿no? Tú no debes de pedir permiso. Ya para convencerlos, el asunto es simple, lo hacemos y si nos rechazan, pues ya, ¿no? Pero que nos rechace la Junta, que no seamos nosotros, que nos rechace la Secretaría del Trabajo. Entonces, pues lo pudimos hacer, ¿no? Costó trabajo más bien por las inercias y pues las cosas que de la ley ignora uno. Y sí, reflexionamos mucho ese de que pues sí, la ley es la ley, pero al final ha habido cambios, no siempre puede ser igual, ¿no? Incluso aquí en estos mismos institutos, hay una que siempre platicamos, en el instituto donde yo trabajo, la ley, el estatuto orgánico del instituto decía que para ser director tenía que ser un médico especialista en psiquiatría, y cambiaron la ley y dijeron, bueno, que sea un especialista en salud mental, y la cambiaron para que una persona en particular pudiera ser directora, ¿no? Entonces la ley sí la pueden cambiar, pero lo malo es que la cambian ellos nada más a su gusto y conveniencia. Entonces aquí, sin necesidad de esos cambios, pues nosotros mismos nos quitamos las amarras para poder sindicalizarnos y lo hicimos. No fue tan fácil, fue mucha labor de convencimiento, sabotaje y autosabotaje a veces, pero lo logramos.
empezamos 32, ahorita estamos más allá de 300 o 500, creo yo, porque ahorita en estos días del movimiento se han afiliado más, entonces sí ya hemos superado el porcentaje mínimo desde hace mucho. Ese fue el primer punto. El segundo punto, cuando tuve una toma de nota, quisimos, digo, somos académicos, todavía una cosa de ingenuidad, yo creo que podemos dialogar con el secretario y los directores. No, cerrazón total. Muy pocos nos abrieron la puerta para platicar, pero así. Entonces, no, bueno, en particular, la Secretaría de Salud no nos ha contestado ni un oficio. Les hemos mandado 30 pidiéndoles soluciones, respuestas, pronunciamientos, ni uno. Entonces, pues al ver que había cerrazón y que según ellos nada se puede resolver, pues hicimos el emplazamiento. El primer emplazamiento, en el proceso de emplazamiento a huelga lo iniciamos el 6 de febrero del 2020, del 2020. Nos agarró la pandemia. Un día antes, el viernes que se declaró eso del confinamiento, viernes creo que es 19 de marzo, si no mal recuerdo, llega el requerimiento de que no podíamos emplazar, porque así lo hicimos, a la Secretaría de Salud por firma de contrato colectivo de trabajo, porque los institutos son autónomos. Fuimos, hicimos nuevos emplazamientos para 10 institutos, que entonces eran los que teníamos presencia, y ya metimos en 2 días, se metió tras el emplazamiento. Se retrasó mucho la resolución por la pandemia y después nos pusieron otro asunto de procedimiento, que tiene que ir por expedientes separados porque son distintas litis y por una cuestión de algunos detalles menores de manera leguleya nos lo volvieron a rebotar. Contestamos en tiempo y forma y por fin entró, y ya el tercero, una respuesta, no me acuerdo cuál era muy insulsa, pero al ser el tercer requerimiento ya lo iban a archivar. De hecho, ordenaron archivar esto en la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje. Se metió un amparo, igual también fue muy rápido, así de que ya lo van a archivar, que es un amparo, y así fuimos. No había camiones, estaba el pico de la pandemia y ya pudimos meter el amparo. El amparo resolvió a nuestro favor, resolvió un poco extraño. En 6 de los institutos que son los que ahorita estamos en huelga, se resolvió que pues sí teníamos derecho a hacer el emplazamiento y continuar el proceso. Y después, en otros 4, el juez resolvió, porque nosotros el mismo juez, resolvió que pues sí teníamos razón, pero como ya pasó el tiempo, algo así como tiene que volver a empezar. Fue como el nada pasó y tiene que volver a empezar. Entonces, en estos 4, metimos apenas el emplazamiento en estos, que se sumó aparte del Hospital Regional de León, donde se afiliaron las compañías de allá, y metimos este emplazamiento a huelga por 6 institutos. Por 5 institutos más, que pues ahí va caminando. Y de los otros 6, pues finalmente después de tanto alegato, la Junta pues ya concedió que hubiera mesas de trabajo, bueno, no mesas de trabajo, que empezamos por las juntas de conciliación, y la actitud de los jurídicos de los institutos, pues se pusieron de acuerdo ellos los 6, o sea, el único acuerdo que hubo fue eso, que íbamos a litigar todo al mismo tiempo, los 6 institutos contra nosotros, ¿no? Vimos que estaba bien, porque obviamente era la misma lógica. Eso de hecho no fue el problema. Entonces ellos primero alegaron que no tenían competencia. Bueno, eso lo mantuvieron todo el tiempo, que tenían que pedir permiso a la Secretaría de Salud. Después alegaron que nosotros éramos de confianza, y se las desecharon, esas dos, bueno, sobre todo la que éramos de confianza y no teníamos derechos a sindicalizados, pues así se las desecharon por improcedente, ¿no? Después, el último alegato que hicieron, mantuvieron la idea de que no tienen permiso de Hacienda ni de la Secretaría de Salud para negociar. Los ustedes que han dicho que van a negociar ya no han pedido permiso. De hecho, en ese asunto fuimos a la Secretaría de Salud a bloquear el pasado 6 de agosto, pidiendo una posición clara a la Secretaría de Salud para que fuera clara la disposición que los institutos tienen autonomía en materia laboral. Eso no lo dijeron, pero dijeron que ahí sí nos jugaron leguleyamente, nos jugaron chueco, porque el viernes yo con la secretaria de Arte de Acuerdo, la doctora
María del Carmen Maldonado y yo, entramos después de bloquear, porque nosotros no parados si no nos iban a recibir, y tuvimos que bloquear Reforma para que por fin nos dejaran entrar. Hablamos con la relaciones laborales, dijo, sí, no, es que los institutos tienen autonomía para negociar, vamos a dar una resolución en ese sentido y se los prometo, pues de una vez denme un oficio y yo lo llevo el lunes a la Junta porque ya estamos a punto de irnos a huelga. No, yo le hablo el lunes y se lo mando y me trajo como cobrador de Coppel, ¿no? Se le estuvo hablando y se negaba y no me contesté el teléfono, me contesté una comida que fue al baño, en serio, sí. Entonces ya dije, esto ya es un juego, es una burla y empezamos a sospechar que algo había ahí en esta actitud. El lunes todavía fuimos a la reunión conciliatoria, bueno, vamos a avanzarle en algo para que por lo menos la Secretaría de Salud se pronuncie. No, nosotros no podemos. Entonces dijimos, bueno, pues mañana ratificamos y no hay nada. Ya nos insistió mucho con la Secretaría de Salud, regresamos el martes. Y ellos en el último alegato que estaban poniendo es que ellos no podían, o sea, ya dejaron de decir que nos desconocían como representantes, dejaron de alegar de que no tenían la persona jurídica. Su último alegato y es y luego le voy a decir así porque estoy muy enojado, en realidad es patético, porque uno de los jurídicos dice, no, es que se me acercó el secretario general de la sección del sindicato que estoy, y me dijo, oye, ¿por qué estás negociando con otros sindicatos y yo hasta me están pagando cuotas? Y yo le dije, mira, o te mintió o estás mintiendo, porque ningún investigador forma parte del CENSA. Ahora que se trata de defender al CENSA, pues yo creo que no es el lugar ni la forma. Entonces, ese asunto. Entonces, de ahí empezamos a sospechar, la licenciada Patricia Juan y un servidor que fuimos a la Junta. Y bueno, ratificamos que fue con la central, con la CENSISIC para los pronunciamientos. Aunque estaba pensando en los dos escenarios que nos, con la ratificación que se diera la procedencia de la huelga por la firma del contrato colectivo y también previendo que nos negaran. Y sí, efectivamente, la Junta falló, cosa que finalmente no fue extraña porque desde un principio quería archivar nuestro expediente, falló con no otorgando la posibilidad de hacer la huelga, de decir que y con ese argumento, como la Secretaría de Salud y los institutos tienen condiciones generales de trabajo, con los trabajadores no pueden tener un contrato colectivo de trabajo y debido a eso se queda sin materia y se archiva. Entonces, pues la resolución se nos hace ilegal o sin apego a derecho, por no decir una grosería, y pues de inmediato se empezó a trabajar en el amparo. De hecho yo tenía el borrador, yo estaba trabajando en la licenciada y decidimos iniciar la huelga porque pues para poder pedir amparo debe existir la materia sobre la que se está uno amparando. Y sí, yo me explicó, porque yo no sabía la verdad que teníamos que hacer la huelga lo más, evitar una confrontación y lo más apegada al plan original para poder meter el amparo y tener materia de discusión. Nos comentó que ella iba a pedir la suspensión provisional y esas por lo regular tardan entre 24 horas, 36 cuando mucho, por lo regular. Pero tendría que haber salido ayer y se dio hasta hoy y no ha salido. Entonces, eso se sumó como realmente cerramos parcialmente. Empezaron a presionar a los compañeros, cosas que nunca hacen, como tomar lista de asistencia de los que están entrando, fotos, es una cosa así de melodía a los compañeros que estamos haciendo la huelga. También, en ese inter, pues decidimos mantenerla, llamar a la solidaridad y todo esto. Sin embargo, hace rato, y eso pues decía que era como exclusiva, ya cerraron los tribunales y no le dieron la suspensión. Entonces eso nos puso en un dilema que de hecho ayer dialogamos. Aunque cada instituto tiene su estilo, pues está la regla esta que 3 faltas seguidas injustificadas son materia de despido. Entonces, en particular en un instituto son muy autoritarios con ese principio, que es el de rehabilitación. En otros son un poco más, dan más oportunidad de que justifiques por lo que sea. Entonces, pero viendo la actitud que tuvieron ya la parte jurídica y todo esto,
sumado a que los jefes, la parte de los jefes, la mayoría, jugaron a espantarlo, ¿no? Mira que te vas a meterte en problemas, te van a levantar actas, todo este asunto, pues sí hizo a los compañeros que entraran en cierto tipo de desgaste, y sumado que pues la gran mayoría no han participado en movimientos sociales, están muy convencidos, están muy echados para adelante, pero pues finalmente la posibilidad de despido está latente. Podemos litigarlo después, pero sería hasta que se dé el amparo y sería algo muy complicado. Yo, en lo personal y el Consejo en general, pues planteamos que el límite es ese riesgo, el riesgo físico, que si hay una confrontación y llega alguien a golpearlos, pues quítense y no hay problema, ¿no? Pues primero es la seguridad, y también el asunto de la seguridad laboral, ¿no? Muchos es su único ingreso, su ingreso principal, que tampoco es tan grandioso como la gente piensa, y pues normal, como de un profesor universitario, ¿no? En esos niveles, con las categorías. Y que pues iba a ser el límite a la tercera falta. Entonces hace rato hablé con la licenciada Juan, que no salió, le pusieron pretextos, que la pandemia, que los juzgados, que se les fue el internet y que no pueden notificar, o sea, un asunto así. Entonces ahorita acá no lo hemos decidido, pero vamos a dar la orientación de seguir con la huelga, pero en otros términos, no tanto levantar la huelga. Vamos a hacer la declaratoria de una huelga activa, que eso a veces es difícil va a ser en la medida que se pueda hacer en cada institución, pero para mantener la materia del amparo. No vamos a decir que ya no estamos en huelga, sino que cambió la modalidad de expresión, que en cada instituto vamos a ver las condiciones, porque tienen que ver desde el lugar en donde está hasta las capacidades, bueno, la forma física de los edificios, pues, de cada instituto, y el perfil de los jefes, ¿no? O sea, todo tiene que ver. Entonces, vamos a dar esa orientación, la asamblea va a decidir al rato, y pues vamos a continuar. Ahorita la estrategia es esperar que si el amparo se resuelve de fondo, entonces podrá tomar la discusión. Aunque como está del del Tribunal Judicial y las resoluciones de la Junta, si estos se alinean, entonces van a estar haciendo posible por archivarnos. Vamos a dar la lucha en la forma legal y política hasta lo más posible, porque pues ya nos embarcamos, no nos embarcamos luego en términos de que tenemos una fuerza, sino que estamos convencidos de que tenemos la razón, de que nos están viendo nuestros derechos humanos laborales, y vamos a seguir hasta donde tenemos que seguir. El límite pues es la seguridad, ¿no? Y a lo mejor uno se pone, o algunos se ponen bien estoicos, que aunque me corran yo les sigo, pero no podemos sugerir eso a los compañeros, ni decirte, ni siquiera prometerles de que cuando te corro te voy a contactar, ¿no? Es algo que no podemos decir siendo realistas, pero no nos derrotamos, no nos retraemos, ¿no? Vamos a buscar una manera alternativa de mantener la huelga en términos distintos en cómo estamos ahora, y avanzar en términos tanto políticos y en lo jurídico, para poder destrabar, porque además lo que estamos ofreciendo, y eso lo comentamos con jurídicos y con algún director, estamos ofreciendo una solución de fondo. O sea, realmente lo que no ven con esto, bueno, sí lo ven, con esto se acabaría muchos problemas, pero también se acabaría la discrecionalidad, que es con lo que no quieren terminar los que detentan esta capacidad de ejercerla. Entonces, en este contexto estamos, y vamos a seguir trabajando, ¿no? Unas cuestiones nos rebasan, ¿no? O sea, la relación del tribunal pues nos rebasa, ¿no? Que nosotros podamos influir sobre la Corte, sobre el Poder Judicial. Sin embargo, pues vamos a buscar herramientas, ya sean incluso internacionales o de este tipo, para intentar mantener vivo el movimiento y conseguir en algún momento el contrato colectivo. Tengo que confesarlo que, como sea, siempre he participado, pero en algunas movilizaciones, algunas organizaciones,
que sí está bastante optimista, no pensé que fueran a haber tantas razones, pero pues sí hay inercias o gente o grupos que no quieren dejar de controlar. Ahorita es muy curioso que ya no es el grupo que quiere controlar, sino son dos grupos que quieren controlarse unos y otros, uno que acaba de llegar y otro que ya estaba, y en eso nosotros, como somos muy pocos, les interesa muy poco, ¿no? Entonces, pues no vamos a claudicar, sí vamos a retomar otra estrategia, bueno, vamos a ampliar la estrategia porque sigue siendo la misma, y a continuar y seguir pidiendo apoyo solidario. Entonces vamos a hacer algunas movilizaciones, vamos a requerir el apoyo de las organizaciones para mantener nuestra lucha, ¿no? Finalmente sí es muy importante que mantengan esta posición, ¿no? de la lucha, esta iniciativa, porque todos los procesos organizativos de todos los sindicatos en toda la historia siempre han sido duros y complejos, ¿no? Siempre la lucha por adquirir y por ejercer derechos es muy complicada y hay muchos obstáculos en el camino. Sin embargo, pues es justo, se encuentra en la ley, forma parte de lo que son nuestros derechos. Hay que ver, bueno, remitiendo un poco al conflicto electricista, el ESME realizó el conjunto de los procesos jurídicos, ¿no? Recordarás el conjunto de los procesos desde colocar la inconstitucionalidad, reclamar la inconstitucionalidad del decreto de extinción del uso y fuerza del centro, la búsqueda de los distintos amparos a nivel nacional, internacional, en fin, la ruta jurídica que nos llevó hasta donde nos llevó aquel 31 de enero de 2013, cuando la Suprema Corte de Justicia revoca un amparo. Antes de eso, nosotros ya habíamos entendido que el conflicto pasa por una dimensión política más allá de jurídica, ¿no? Que el conflicto puede ser solucionado y que puede ser atendido el sindicato siempre y cuando haya una labor de acompañamiento y correlación de fuerzas favorables hacia los trabajadores. Si no hay un acompañamiento del movimiento social, si no hay un acompañamiento del pueblo, es complicado pensar en una solución, porque a final de cuentas quienes podemos hacer la presión, además de lo jurídico, por supuesto lo jurídico es muy importante, es el conjunto de la sociedad que llame hacia este tema. Entonces, esta ampliación, ¿no? Como tú lo catalogas, de la estrategia por la lucha, tiene que pasar por una contemplación del ámbito político, más allá del meramente jurídico, que es, repito, muy importante. Y en ese sentido, pues cuenten con la solidaridad y con el apoyo de las y los compañeros de la nueva Central de Trabajadores y de las distintas organizaciones que ven este programa, que nos están bueno, que nos van a observar porque está siendo grabado. Estaremos a la disposición para coadyuvar, ¿no? En la solución del conflicto en favor de los trabajadores y las trabajadoras, dependiendo de sus necesidades, dependiendo de lo que ustedes definan como organización, ¿no? Es muy importante que ustedes observen el conjunto del panorama, tengan esta perspectiva de mantener la lucha y de tener en cuenta el movimiento social, al movimiento sindical democrático e independiente y al conjunto de la población como los actores que pueden llevar a coadyuvar en una solución del conflicto. Sí, eso lo tenemos claro. Por eso nos unimos a las centrales que pertenecemos. Y también otra parte esta parte del pueblo, que para nosotros fue muy importante, cambiar la percepción de lo que es un científico, un investigador. Parte del trabajo político que hemos hecho hasta ahora es dejar claro que somos trabajadores, ¿no? Que pues dependemos de un patrón, nos contratan, nos pagan salario mensual, que es acorde a la mayoría de los profesionistas con estas características de profesión, y que no éramos algo especial, que no éramos aquellos que se estaban peleando como
como tener privilegios como los salvadores o lo mejor de México. Nosotros somos trabajadores igual que todos los demás y queremos un trabajo digno y eso pues nos mueve, nos acerca a las organizaciones sociales, sindicales y pues también nos arropa y nos anima porque sí, tan movimientos que ha habido de tanto año, ¿no? De lucha como el SME en particular, y otras luchas que han estado presentes, ¿no? Les comentaba a los compañeros como parte de sensibilizarlos de la importancia de la huelga, pues que se acordaran que ningún derecho se arranca fácil, ¿no? Pues que la huelga de Cananea fue la que estuvo asociada con el inicio de la Revolución Mexicana y los cambios sociales que como se atrajo, la huelga de los médicos de 58, que con todos sus trastes llevó a algunas condiciones favorables para los médicos, sobre todo los del IMSS, la misma huelga universitaria que puso en la palestra las libertades democráticas. Entonces, no nos estamos comparando con la dimensión de esas movilizaciones, pero sí que una huelga o la lucha de esa manera, pues es el camino. Porque además, ya lo vimos, el poder, los directivos no van a darnos nada gratis, no nos van a regalar nada. Entonces lo tenemos que luchar, lo tenemos que pelear. Pero estamos convencidos de eso y pues sí, reconozco el apoyo de la nueva central en general, el apoyo en particular del SME y reconociendo todas las luchas que se han dado en todo este tiempo, que pues nos animan a seguir, que sí hay manera de hacer valer nuestros derechos. Pues, no sé, muchas gracias por la invitación. Ahorita ya en un ratito tengo la asamblea y pues estaremos platicando para una estrategia que venga y ya les compartiré a la nueva central del SME. Muchas gracias, Fernanda Augusta, muchas gracias, Rada, por la invitación y pues reciban saludos fraternos y nos vemos. Pues. Gracias a ti por podernos platicar todo esto. Evidentemente nos mantenemos al pendiente de las resoluciones y de las distintas formas en que podamos acompañar la exigencia independientemente del curso de la huelga misma. Es un hecho que la exigencia de contar con mejores condiciones laborales está ahí y ustedes tienen la razón y entonces de alguna forma tenemos que conseguirla, ¿no? Primeramente ustedes como los sujetos que están ahí directamente involucrados, pero sin duda el que ustedes puedan alcanzarlo va a ser un precedente para muchas otras áreas que se encuentran en condiciones similares, ¿no? Entonces, nuevamente pues te agradezco el haber participado, nos mantenemos al pendiente. Y a todos y todas quienes nos estén escuchando, pues les invitamos también a estar atentos, a seguir las redes del propio CITIC Salud en Facebook, en Twitter, y evidentemente acompañar desde donde estemos y como podamos estas distintas luchas por mejores condiciones para todas las y los trabajadores y por una ciencia más democrática, ¿no? También para todas y todos en nuestro pueblo. Sí. Gracias en cabina también a nuestro compañero Iván, que es el que se encarga de la edición de este video, y pues nos escuchamos el próximo jueves a las 7 de la noche aquí en Radio SME. Gracias a todos. Adiós, gracias a ustedes.